Muy buenos días, bienvenidos a esta actividad de formación que hemos planificado para el día de hoy. Para conversar en referencia al síndrome del burnout, aprenderemos a evaluarlo, a analizarlo desde los puntos de vista de la prevención de riesgos laborales y de la ergonomía cognitiva para tener estrategias de control y de intervención de este tipo de riesgo psicosocial en los puestos de trabajo. Muy buenos días, bienvenidos a esta actividad de formación que hemos planificado para el día de hoy. Para conversar en referencia al síndrome del burnout, aprenderemos a evaluarlo, a analizarlo desde los puntos de vista de la prevención de riesgos laborales y de la ergonomía cognitiva para tener estrategias de control y de intervención de este tipo de riesgo psicosocial en los puestos de trabajo. Actualmente existe poca aceptación y sensibilidad en referencia a este tema, así como también hay desinformación entre los actores que lo sufren o padecen. Por lo general, ni los delegados de prevención, ni los empleadores, ni siquiera los mismos trabajadores se pueden dar cuenta de que están padeciendo o alguno de sus compañeros está padeciendo de esta patología. Incluso muchas veces a nosotros mismos como profesionales del área de la seguridad y de la salud en el trabajo no podemos detectar a simple vista si un trabajador se está viendo afectado por este cuadro de salud. Nuestra labor, por supuesto, siempre debe ser que podamos proteger la salud de los trabajadores, podamos evaluar su entorno y para eso debemos conocer cómo es la organización del trabajo, cómo son las demandas, los recursos con los cuales cuenta ese trabajador para desempeñar sus funciones, destacando siempre que el éxito de toda empresa va de la mano con la salud y con la calidad de vida que tengan sus trabajadores. El burnout es un área de estudio por lo general para los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental. Sin embargo, todos los que laboramos en el área de la prevención de riesgos requerimos identificar esos factores de riesgo que puedan causar daños a la salud o enfermedades, sin importar el nivel de gravedad ni la magnitud de las consecuencias que eso pueda producir. Vamos a entrar un poco en el tema y para un poco de conocimiento general, el término del concepto de burnout fue mencionado por primera vez por el psiquiatra Herbert Freudenberger en 1974, más o menos reciente, para describir el estado físico y mental de unos trabajadores, unos voluntarios que trabajaban en una clínica de desintoxicación de drogas, y él empezó a notar que estos jóvenes, después de un año de trabajo, se empezaron a sentir irritables, con malas actitudes hacia los pacientes, empezaron a esquivarlos, a tratarlos de una manera cínica, estaban muy agotados y él quiso describir esta conducta que tenían los trabajadores de ese modo. Sin embargo, la autora que dio a conocer este término en el ámbito de la psicología fue Christina Maslach en el año 1976, y desde ese momento el síndrome de burnout se ha utilizado para referirse al desgaste profesional que pueden sufrir los trabajadores, mayormente en el ámbito de los servicios humanos como educación, salud, administración pública, cuando las condiciones de trabajo tienen demandas sociales bastante fuertes. En este aspecto yo destaco que no se trata solo de la interacción con otras personas, sino que muchas veces se presentan problemas o situaciones que son como especiales, como cuando es trabajadores que están enfermos,
o que son personas excluidas, discriminadas, o que estas personas tienen algún tipo de comportamiento desadaptado. Entonces eso también genera como mayor carga o mayor presión sobre los trabajadores. Vamos a observar las definiciones que le han dado a este término para que podamos unificar los criterios. Freudenberger dice que es una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales y la fuerza espiritual del trabajador. Maslach dice que es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. Años más tarde, Pines y Aronson realizaron numerosas investigaciones en el ámbito del burnout y ellos proponen una definición mucho más amplia que no está restringida a estos profesionales de ayuda. Ellos dicen que es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales. Y es que las excesivas demandas psicológicas no se dan solamente en el trabajo que es con servicios directos de un público, sino que también se puede dar en otros ámbitos laborales, en puestos directivos, en trabajos comerciales, en la política. Y estos últimos especialistas que le vengo comentando, Pines y Aronson, ellos destacan la importancia desde la prevención, de tener relaciones interpersonales en el trabajo que sean favorables, el modo de supervisión, las oportunidades de trabajo cognitivo y el desarrollo de la carrera de cada persona a nivel profesional va a contar o va a tener un rol significativo en la actitud que va a tener este trabajador. Hay otro investigador en el área, que es de apellido Brill, que entiende el burnout como un estado disfuncional relacionado con el trabajo en el que una persona que no padece otra patología ni alteración psicológica que sea significativa, empieza a afectar el trabajador y si no es con una intervención externa en el cambio de las condiciones de trabajo que lo han motivado a esa alteración, dice que no se va a poder recuperar de su salud. Según este investigador, este psicólogo, dice que el síndrome de quemado no se da como consecuencia ni de un salario insuficiente, ni por incompetencia o por falta de conocimientos, que tampoco es por dificultades físicas, ni es la consecuencia de un trastorno mental que ya exista, sino que lo que deriva de esto puede ser cualquier aspecto estresante en su lugar de trabajo y que no es solamente cuando existe un trato con un usuario o una persona que va a recibir el servicio laboral. Muchos trabajadores relacionan el burnout con estar estresado, disgustado, harto, agobiado o tener un mal día en el trabajo. Pero esto no es suficiente para observar los síntomas verdaderos del síndrome, ni tampoco para conocer la intensidad que lleva la patología en las fases que son más avanzadas. Tenemos que recordar que este síndrome deriva en consecuencias severas para la persona. Esta patología es la consecuencia de la exposición a unas demandas de trabajo y no está originada porque el trabajador sea deficiente en su personalidad. El burnout no puede tener muchas interpretaciones, su concepto siempre debe estar integrado por un conjunto de síntomas que nosotros debemos identificar y por supuesto evaluar para obtener un diagnóstico y poder diferenciarlo de lo que es el desgaste emocional, la fatiga, el estrés o la ansiedad. Entonces tenemos que el burnout es la consecuencia a la exposición de factores estresores laborales dentro de la relación laboral
y con otras personas, y toda la comunidad científica acepta que tiene 3 dimensiones el síndrome, las cuales son el cansancio o agotamiento emocional, la despersonalización o el cinismo y la reducida realización personal. El agotamiento emocional, que es la primera dimensión, se refiere al sentir que tiene un trabajador donde ya no puede dar más de sí mismo. Este trabajador se siente que ha perdido toda su energía y ya no tiene ningún tipo de recursos afectivos o emocionales para atender a las personas que son objeto de su trabajo. No es solamente un público que está atendiendo, sino que también puede darse a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, las relaciones que tenga interpersonales. La segunda dimensión es la despersonalización. Consiste en que va a desarrollar sentimientos negativos o actitudes cínicas del trabajador hacia las personas que son objeto de su trabajo. Se va a sentir como robotizado. Se puede notar en él cierto endurecimiento afectivo y su comportamiento muchas veces es deshumanizado. Es una persona insensible que trata a las personas con mala actitud. La tercera dimensión y la última es la baja realización personal, que es la tendencia que tiene un trabajador a autoevaluarse negativamente, lo cual va a afectar, por supuesto, todas sus habilidades en la realización del trabajo y que a su vez va a afectar también las relaciones con las otras personas. Es un sentimiento de insatisfacción, de frustración, de descontento de sí mismo frente a los resultados que está obteniendo en su trabajo. Se puede notar su baja eficacia y la insuficiencia profesional que es propia de esa persona. La norma técnica de prevención 704 que les he proporcionado a través del grupo define el síndrome del burnout como una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja y hacia el propio rol profesional, así como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y en general en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con usuarios de una organización. Hablemos un poco de la diferencia entre el estrés y el burnout. El estrés hace referencia a procesos que son breves. Hay sobreimplicación de los problemas, hay hiperactividad emocional. El daño fisiológico es el sustrato primario, hay agotamiento o falta de energía física y la depresión puede entenderse como una reacción para preservar la energía física. Mientras que en el burnout no es una situación breve, sino que que es la consecuencia de una situación que viene prolongada en el tiempo. En este caso hay falta de implicación, hay embotamiento emocional y el daño emocional es el sustrato primario. Aquí el agotamiento afecta es la motivación y la energía psíquica y la depresión es la pérdida total de los ideales de referencia. En la persona hay tristeza. Cuando hablamos de estrés, el estrés puede tener algunos efectos positivos como el eustrés. Sin embargo, en el burnout nunca hay efectos positivos. Lo que sí debemos tener siempre presente es que tanto en el estrés como en el burnout, ambos son el fruto de un desbalance entre la demanda de trabajo y la respuesta que tiene un trabajador ante esas demandas que debe cumplir. Y eso por supuesto que va a tener una importante repercusión en su estado mental.
Vamos a hablar un poquito de las causas del burnout. Siempre pueden existir variables individuales, sociales y organizacionales. Eh, Entre las individuales podemos mencionar, por ejemplo, las variables de género. Algunos estudios han demostrado que las mujeres puntan más alto en agotamiento e ineficacia, mientras que los hombres tienden a tener mayores actitudes negativas en el trabajo. Y además debemos destacar las variables de personalidad en esta etapa. Se han comprobado patrones donde los sujetos que tienen baja estabilidad emocional y aquellos que manifiestan un locus de control externo son más vulnerables a padecer de burnout. En cuanto a las variables sociales, ¿qué podemos decir? La falta de apoyo social que puede sentir una persona, la ayuda que puedan o no recibir, sentirse querido, valorado y apreciado en su puesto de trabajo, así como el comportamiento que tengan sus compañeros, familiares y amigos hacia esa persona. Es importante que todo trabajador tenga una percepción de apoyo. Estas variables individuales y sociales que les acabo de mencionar pueden afectar la aparición del burnout. Sin embargo, las variables que son organizacionales lo desencadenan. Esas variables organizacionales podemos decir que son el contenido de trabajo, la falta de reciprocidad, es decir, que un trabajador da más de lo que recibe en el trabajo, y el clima laboral. Entonces, ¿qué es lo que está causando el burnout? Nosotros podemos resumir que es la exposición prolongada a todos los factores de riesgo psicosociales. Entre ellos se pueden mencionar lo que es la carga de trabajo, la falta de autonomía, la ambigüedad y el conflicto de rol, las malas relaciones interpersonales, la falta de apoyo social, la falta de formación continua, la descompensación entre recursos, autonomía y responsabilidades, si hay estructuras muy jerarquizadas, si hay mala administración de tiempo, trabajo bajo presión, entre otras que por allí en la norma, una de las normas técnicas que le he enviado del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, allí mencionan otros aspectos generales. Hablando de los síntomas y las consecuencias de este síndrome, cuando un trabajador está siendo afectado paulatinamente debido a que no puede controlar las situaciones de trabajo a pesar de poner todo su esfuerzo y todos sus recursos disponibles, nosotros no podemos creer que su sensibilidad individual sea la responsable de los daños que tiene a la salud. Sin embargo, existe la posibilidad de que lo que es el apoyo social y los recursos personales con los que pueda contar el trabajador lo puedan proteger de este síndrome. Esto no es un tema de adaptación. Nosotros tenemos que destacar siempre que es obligación del empleador adaptar el trabajo a la persona, y así está estipulado desde el punto de vista de la ergonomía y vigente en casi todas las legislaciones a nivel mundial. Este síndrome puede tener muchos efectos negativos, tanto para la persona que lo presenta como también para la organización en la cual trabaja. Actualmente se enumeran más de 100 síntomas relacionados con el burnout. Algunos de ellos, al hacerse crónicos, se intensifican y desencadenan hacia otros procesos más graves si no se corrige la situación a tiempo. Para el sujeto puede afectar su salud física y mental, dando lugar a alteraciones psicosomáticas como por ejemplo las alteraciones cardiorrespiratorias, las jaquecas, las gastritis, úlceras, insomnios, mareos, estados ansiosos, depresivos y hasta alcoholismo. En una empresa esta persona puede dar lugar a un grave deterioro en el rendimiento profesional,
lo cual va a afectar, por supuesto, la calidad asistencial del servicio, va posiblemente a tener absentismo laboral, rotaciones excesivas o abandono del puesto de trabajo. A modo general podemos mencionar la desmotivación, el negativismo, la pasividad, la indiferencia que pueda sentir, empezar a cometer muchos errores muy seguidos, el abuso de sustancias como alcohol, drogas, fármacos. Esto, por supuesto, entre esas consecuencias debemos destacar que hay mayor probabilidad de accidentes, puede disminuir su rendimiento, puede incumplir con las tareas. Entonces, cuando en una persona se produce este deterioro cognitivo, va a aparecer mayor frustración, la persona no tendrá la capacidad de observar cómo son sus actividades profesionales y daña, por supuesto, su actitud y su afectividad. Entonces ahí surgen los sentimientos de indolencia, de cinismo, los cuales va a vivirlas posiblemente agrediéndose a sí mismo por sentimientos de culpa. Puede sentir culpa por lo mal que trata a sus compañeros o a las personas que lo rodean, o puede que justifique sus malas acciones y eso deteriore aún más la calidad de sus servicios. En cualquiera de los casos, nosotros como responsables de la prevención debemos detectar esto y remitir inmediatamente al psicólogo o al personal de salud que pueda encargarse del correcto tratamiento para este individuo. Sin embargo, debemos siempre actuar desde la prevención, es decir, no podemos esperar a que esto suceda. Debemos tomar acciones siempre encaminadas a la disminución de los riesgos presentes. El burnout tiene diferentes fases. Observemos brevemente cada una de ellas para posteriormente ver cómo lo vamos a evaluar. La primera fase es la de entusiasmo. Cuando un profesional inicia una actividad laboral, la lleva a cabo con alegría, con expectativas positivas, con cierto grado de altruismo, y aunque el trabajo sea muy exigente, lo ve como un reto y los contratiempos son pasajeros porque asume que al solucionarlos rápidamente pasará el problema y todo va a quedar allí bien, de manera resuelta y de manera satisfactoria. Esta persona tiene la capacidad de hacer equipos de trabajo, se siente identificado con todo el equipo, no le importa para nada quedarse varias horas extras o prolongar su jornada, lo que sea necesario. Muchas veces estos profesionales se colocan objetivos demasiado altos, mucho más de los que pueda exigir sus empleadores, y esto empieza a generar a veces cierto malestar entre compañeros, los que ya tienen bastante tiempo y que se sienten acomodados en la empresa, porque lo pueden ver como una amenaza. Luego llega la fase de estancamiento. Poco a poco el trabajador comprueba que las expectativas que tenía no se cumplen y que a pesar de poner toda la energía no puede lograr los objetivos que se propuso. La persona se empieza a sentir derrotada, no sabe por qué se siente así, no puede ver los resultados que quería conseguir, sobre todo si es una persona que tenía expectativas demasiado altas, y empieza a llegar el negativismo, aunque intente controlarlo. Muchas veces esta persona se aísla del resto del grupo para evitar sentirse engañado nuevamente. Y la salud empieza a fallar eventualmente, dolor de estómago, dolor de cabeza. Seguidamente empieza la fase de frustración. Es cuando el trabajador va a poner en duda la eficacia propia. En este punto se puede redireccionar hacia un nuevo entusiasmo,
pero para lograrlo se requieren los recursos personales y organizacionales para que podamos solucionarlo. Si no se soluciona en este punto, le vamos a agregar a la frustración la apatía. El trabajador puede sentir que su trabajo no tiene ningún tipo de sentido, que posiblemente se equivocó de oficio o de profesión, si puede pensar que la formación que recibió fue mala, fue insuficiente, eh, y empieza a sentir ese miedo que infunden los huesos, donde puede pensar que va a pasar así el resto de su vida hasta que llegue la jubilación. Cuando esas personas llegan y dicen, yo estudié esto y ahora voy a pasar toda mi vida haciendo esto, no necesariamente tienen que ser estudios profesionales. Esto puede ocurrirle a cualquier persona que tenga una ocupación, un oficio. El humor, por supuesto, cambia, empieza a tener algunos problemas y piensa que todo el esfuerzo que ha hecho ha sido en vano. Con el tiempo, esto se transforma en impotencia, todo le irrita, provoca conflictos, es el trabajador típico problemático y los síntomas psicosomáticos se empiezan a volver crónicos. Posteriormente llega la fase de hiperactividad y de la apatía. El trabajador se olvidó de sí mismo. Le dice que sí a todo. Haga esto, sí. Haga esto, sí. Haga aquello, sí. Siempre está trabajando. No escucha. Se encuentra muy acelerado haciendo muchísimas cosas. Hace tantas cosas que no hace nada. En eso colapsa. La apatía surge por un distanciamiento laboral donde se evita o se inhibe la actividad profesional. Es decir, se ocupa en tonterías. Prefiere preparar el café, barrer por aquí, ir a hacer cualquier otra cosa. Esta persona, por supuesto, tiene un sentimiento desesperanzado, resignado a cambiar cualquier cosa en su trabajo y aumenta la distancia entre el trabajador y las personas que lo rodean o a los cuales atiende. Esta persona se empieza a despreocupar totalmente por el trabajo y empieza a vagar en cualquier lugar. Anda por los pasillos resolviendo cualquier asunto privado, por decirlo de algún modo, todo con la finalidad de huir y esperar una catástrofe, esperar que lo descubran por ahí, lo boten, lo echen, le llamen la atención, no sé, le está esperando una salida. Y si no es de este modo, se convierte en una persona completamente apática. Finalmente madura la fase de estar quemado. Allí ya llegó el colapso emocional, físico y cognitivo y todos sus pensamientos van enfocados a cambiar de trabajo, a pedir un traslado, a irse, a conseguir cualquier otra cosa, a abandonar esa profesión. Y es así como un trabajador con burnout pasa a desentenderse de su trabajo como una respuesta al estrés y al agotamiento que ha experimentado. Este proceso empieza desde el momento en que el trabajador no logra aliviar su situación con técnicas de resolución de problemas que sean adecuadas y sus actitudes y conductas no son más que una desafortunada e ineficaz válvula de escape ante la situación que a largo plazo será insostenible.